Buenas tardes. Buenas tardes. El día de hoy nos encontramos con la señora Virginia Arjona, la cual nos responderá a las siguientes preguntas. ¿Cuántos años tiene? 78. ¿Cuáles eran las oportunidades de estudio que se tenían en el tiempo en que usted vivió? Pues habían oportunidades de estudio, pero no eran unas oportunidades que digamos muy buenas, porque yo nomás me acuerdo que había primaria y no me acuerdo si había secundaria también. ¿En dónde vivió usted? Pues no, yo mi niñez la viví rentando casas para vivir con mis papás cuando era yo niña. ¿Cómo era la vestimenta del lugar en el que usted vivía? De cómo se vestía uno, pues los vestidos de antes que eran vestidos con manguita, ampones, con crinolina, largos, con moños atrás que se amarraba uno. Esos eran los vestidos que se usaban en ese tiempo. ¿Y los hombres cómo se vestían? Pues no se usaba tanto el pantalón de mezclilla en ese tiempo. Eran pantalones como los que se ocupan ahorita, unos de telita delgada, con sus playeras o su camisa, es lo que ellos usaban, con sus zapatos. ¿Cuáles eran las oportunidades de trabajo? Pues sí había oportunidades de trabajo, pero también así eran muy, ¿cómo explicaré yo? Que pues, los hacían trabajar demasiado para poder ganar un centavo más. ¿Cuál era la calidad de vida de su familia? Pues la calidad de vida era la que, pues trabajar, tenían que trabajar para que pudiera uno tener un nivel de vida más o menos, no de ricos, porque los ricos claro que tenían la oportunidad mejor, pero nosotros, lo que como vivíamos, yo me siento a gusto así como viví con mis padres. ¿Cuáles eran las tradiciones y costumbres de su comunidad? Las tradiciones eran en diciembre, la cena, el año nuevo, otra cenita y pues ir a la iglesia y dar gracias. Ese es lo que se hacía. Y luego en septiembre ir al Zócalo a dar el grito. En la noche, al otro día el desfile. Esas eran las tradiciones. Y luego el 2 de noviembre, el Día de Muertos, que se les pone su altar de Ixtapa, que sea hasta ahorita mucha gente todavía lo es la tradicional. Ese es lo que yo sé de eso. ¿Cómo vivió su infancia? Pues la infancia yo viví no con riqueza porque no lo tuve, pero mis padres tenía yo lo necesario para vivir, lo tenía yo. ¿Qué tan importante era la religión para su familia? Pues yo creo la religión desde ese tiempo ya era importante para mi mamá, que es la que me enseñó a creer en Dios. Era importante en muchas familias. ¿Qué era común para las mujeres hacer en ese tiempo? Pues las mujeres sí salían, unas trabajaban para ayudar en lo de la casa, pero más bien se dedicaban al hogar. ¿Y los hombres? Ellos trabajaban. ¿Cómo influía el gobierno en la forma de vida en ese tiempo que usted haya observado o percibido? Pues en ese tiempo pues sí había mucha desunión
con los pobres y los ricos, porque sí había. Y las fábricas son las que allí eran las que hacían trabajar más a los obreros para poder tener un centavo más. ¿Cómo era la seguridad? ¿Era como la de ahora? No, ¿Era distinta? antes pues no se oía nada de tanto que se matan, que roban y que hacen tantas cosas. Antes no se oía eso, podía uno salir tranquilamente con su familia, salía uno a la 1, 2 de la mañana y no les pasaba nada a uno. Entonces existía lo que se podría llamar la seguridad social. Más o menos, sí. ¿Qué apoyo o programas otorgaba el gobierno? ¿O habían? No, que yo sepa, no, que yo me acuerdo que a mi mamá le daban ayuda y todo eso, no había. ¿Cuáles eran los medios de comunicación? ¿Ya había teléfono, televisión? No, en ese tiempo yo me acuerdo que no había teléfono, no había televisión, eran estufas de gas, se alumbraba uno. Habían personas que los ricos, claro, en el centro tenían sus casas y con luz, pero uno se alumbraba con petróleo, con lámparas de petróleo. ¿Existía electricidad entonces? Pero no en las colonias rurales de uno, no. ¿Qué se utilizaba para cocinar? La estufa de petróleo. ¿Cómo se divertían los jóvenes en su época? Pues salía uno a jugar en el pedazo de campo que hubiera y jugar adentro de su casa porque pues no habían así juegos que digamos que no había. ¿Qué medios de transporte? Pues en ese tiempo me acuerdo que había habían los camioncitos. Nada más. Ya cuando crecí, conocí el tren que llegaba en el Zócalo, nada más. En ese tiempo, ¿cuántos integrantes en promedio más o menos conformaban una familia? ¿Eran pequeñas como actualmente o eran más numerosas? Pues en muchos lugares eran numerosas porque tenían muchos hijos, pero yo en mi familia nada más fuimos 5. ¿Cómo era una propuesta de matrimonio o cómo se realizaba? Pues la propuesta de matrimonio era de que el joven hablaba con el papá de la muchacha y él le decía que quería hablar con ellos para que fueran a pedirle a uno y ya después iban los papás de él a pedirla para que se casaran. ¿Y cómo eran los festejos? ¿Las fiestas eran como ahora o tenían una tradición? Pues más o menos son como ahora, pero pues era más distinto, porque allí pues se hacía lo típico de las fiestas, iban a la iglesia, hacían un convivio de comida y que hacían mole, es lo tradicional el mole aquí. ¿Cuál era el trabajo más común que se realizaba? Un trabajo más común. ¿Cuál? Hay tantos. Ya no me acuerdo. Podría mencionar que habían varios, se podría decir, no sé, quizá el de un médico, de un profesor. Bueno, habían profesores, habían médicos que cuando se enfermaban no la llevaban. Habían los de los molinos que ya tenían que estar, hacían el nixtamal para vender la masa para que fuera uno a comprar. Esos eran los trabajos comunes. ¿Y el oficio? Pues desde ese tiempo ya había el maestro que hacía un cuarto con tabique, que ahora siguen siendo ellos, pero ya en otro nivel. ¿Había facilidad para poderse transportar de un lugar a otro? Pues en el camión, en los camioncitos
que tenía que salir a agarrar a la gente, que con eso se transportaba. Al cumplir la mayoría de edad, ¿pudiste votar o tuviste la oportunidad de No votar? había voto, no, la mujer todavía no votaba. Cuando cumple uno la mayoría de edad nunca vota uno, porque nunca ha habido eso. Hasta ahora que ya estamos bien. ¿Era común tener animales domésticos en las casas? La mayoría, mucha gente criaba sus mismos animales para que pudiera comer de ellos. Porque pues, así vivía la gente, así tenían para poder sostenerse las personas. ¿Trabajaste alguna vez? No, yo no trabajé. ¿Por qué? Pues porque mi papá era de las personas ya muy tradicionales, de que a ellos no les gustaba que uno saliera a trabajar. ¿Qué trabajo era más frecuente que realizara una mujer? Pues en las maquiladoras de ropa, en las tiendas de abarrotes, en farmacias, cosas así que pudieran uno ir a pedir trabajo. ¿Y los hombres? Pues ellos trabajaban en fábricas que había. La división social, bueno, tanto social como económica, entre clases, ¿se veía mucho? Claro que sí, los ricos son los ricos y los pobres son los pobres. Uh-huh. Bueno, pues muchas gracias por su tiempo y por sus respuestas. ¿De qué? Que nos dan mucho a conocer de cómo era antes a la hora. Ahora. Muchas gracias.